¿Cómo están? Soy el doctor Felipe Ramírez, catedrático de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL. Les doy la bienvenida a este semestre que está iniciando en el 2011. Antes que nada quiero disculparme con ustedes, puesto que inició el semestre y yo ando con algún compromiso en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y no me es posible estar con ustedes. Más sin embargo, no quiero que nos atrasemos en los temas y esta es una de las alternativas que pues exploré para ir atacando los temas. La materia que nos toca cubrir en esta ocasión es la materia de base de datos 5. Base de datos 5 tiene como objetivo revisar todo lo que son los temas de data warehousing. Específicamente nosotros vamos a guiarnos en esquema de data warehousing utilizando SQL Server. De entrada les pido por favor que como material de texto entren a la página www.aprenda.mx bdv.rar, que es un archivo empacado en donde van a encontrar material que vamos a estar cubriendo. Principalmente nos vamos a apoyar en un libro que es su nombre es Building a Data Warehouse with Examples in SQL Server, de Vincent Rinaldi, que es un libro bastante bueno, y creo que nosotros vamos a estar cubriendo satisfactoriamente todo el material de ese libro. ¿Cuáles son los temas principalmente que vamos a cubrir en este semestre? Pues primeramente vamos a cubrir 17 temas, que son propiamente los incluidos en el libro. Es una materia compleja, puesto que se requiere para poder trabajar con esta materia un esquema fuerte de manejador de base de datos. Se requiere tener muchos permisos sobre la máquina, se requiere tener pues ahora sí que la mayoría de los servicios de SQL Server trabajando. Entonces creo que por ahí vamos a encontrar también alguna mecánica de cómo poder cubrir esto. De inicio les comento que en las bases de datos, específicamente en el rubro de Data Warehousing, se desliga totalmente de lo que ya habíamos conocido anteriormente. Habíamos trabajado ya mucho con las bases de datos a nivel transaccional, que era agregar registros, quitar registros, modificar registros y así. En este caso, lo que tenemos que cubrir, que es Data Warehousing, nada tiene que ver con actualizaciones de operación diaria. Más bien tiene que ver con la explotación ya de la información, es decir, traer información que operacionalmente ya se ha estado actualizando mucho durante mucho tiempo, y nosotros vamos a encontrar la manera de consolidarla, de hacerla información útil para la toma de decisiones ya a ciertos niveles no operativos. La cuestión será que debemos aprender que no es una base de datos común y corriente, que el diseño de esos esquemas no es para nada igual a las bases de datos transaccionales que habíamos tenido nosotros la fortuna de estar trabajando. Los temas que vamos a cubrir, el primer capítulo será pues la introducción a Data Warehousing, que va a ser, vamos a explicar qué es el Data Warehousing, para qué sirve Data Warehousing, cómo es que nace Data Warehousing. Perdón. El segundo es que veamos cuál es la arquitectura de Data Warehousing. Data Warehousing tiene una arquitectura distinta a las bases de datos transaccionales. Vamos a ver cómo es que tenemos que pensar las bases de datos desde este enfoque. Tenemos que ver cuál es la metodología que se sugiere para el desarrollo de base de datos Data Warehousing. Vamos a ver cuáles son los requerimientos, que esto es muy importante. Tenemos que saber no nada más diseñar el Data Warehousing, sino saber por qué tenemos que diseñar el Data Warehousing de cierta manera. Obviamente aquí vamos a explorar mucho pues voy a aportarles mucho la experiencia que yo he tenido en las empresas en las cuales he estado como consultor, que nosotros podamos ver cómo es que tenemos que ir con el cliente final, y luego vamos a ver qué es lo que él necesita, cómo lo vamos a traducir nosotros a una necesidad informática y luego poderlo implementar a través de Data Warehousing. Vamos a ver desde luego qué es Data Warehousing y qué no es Data Warehousing, porque en algunos casos se quiere, simplemente por haber tomado un curso de análisis de datos o de Business Intelligence, ya todo se quiere meter en Data Warehousing. No es así. Yo creo que tenemos que aplicar cuáles son las soluciones adecuadas a cada caso. Otro de los temas es que vamos a ver el modelado de datos para Data Warehousing, ver cómo es el modelado de datos. Obviamente tenemos que lidiar, no sé si se acuerdan ustedes que anteriormente en base de datos transaccionales hacíamos mucho énfasis en las cuestiones de normalización, en evitar toda la cuestión de redundancias, pero
Ahora resulta que en Data Warehousing las redundancias son hasta necesarias, puesto que la consolidación de datos se da en ese sentido. Entonces vamos a ver que cambia un poco el paradigma de cómo modelar las bases de datos. Otro tema va a ser el diseño físico, de cómo debemos distribuir los archivos de estos modelos Data Warehousing, que es también un esquema muy particular. Vamos a ver cómo será la extracción de datos para Data Warehousing. Queda claro que Data Warehousing no es un esquema transaccional, no hay usuarios capturando la información. Quiere decir que pues, vamos a tener que enlazarnos a otras bases de datos y de esas bases de datos extraer la información y de esa información poblar la base de datos de Data Warehousing y ponernos a trabajar. Entonces ese esquema de cómo extraer la información también lo vamos a cubrir. Vamos a ver cómo no nada más extraerlos, sino cómo poblar los datos, cómo filtrar los datos, cómo saber qué datos sí debemos incluir, qué datos no debemos incluir y por qué. Otro tema va a ser asegurar la calidad de los datos. Pues como saben, no todos los datos son buenos, no todos los datos son de buena calidad. Entonces veremos algunas técnicas de cómo será eso. Vamos a ver, entre otros temas, también la cuestión de metadatos. Vamos a ver cómo elaborar reportes a través de los servicios de análisis de datos que tiene SQL Server, las bases de datos multidimensionales desde luego, y vamos en general a hacer pruebas y hacer algunas cosas con Data Warehousing. A mí en lo que respecta a la clase, pues ya a mí me gustaría, estando allá, platicar con ustedes, ver cuál es el esquema. De antemano les pido que por favor descarguen el material que les dejé en la liga que ya previamente les señalé, que es www.aprenda.mx/bdv.rar, que es base de datos 5.rar, obviamente. Descarguen ese archivo. Les encargo por favor que hagan una lectura, antes que nada, si tienen ya algún representante de grupo, por favor que ese representante de grupo me mande un correo electrónico para estar en contacto con él y estar dándoles indicaciones, por un lado. Por otro lado, me gustaría que fueran leyendo ustedes el capítulo 1 del libro de Rinaldi, que ya les dije, que es Introducción al Data Warehousing. El libro está en inglés, entonces a lo mejor sí va a requerir un poco de esfuerzo, pero pues tomen en cuenta que no hay mucho material en español respecto al tema. Ya cuando estemos allá, pues van a ver que no es muy problemático estarlo revisando. Les pido para la próxima sesión, o al menos en este tiempo que tenemos, que lean el primer capítulo de Introducción a Data Warehousing, Introduction to Data Warehousing, y en la próxima sesión, que también será de este tipo, pues estoy 2 semanas por acá en Villahermosa, pues vamos a estar dando indicaciones de cómo estudiarlos. Lean por favor ese tema. En nuestra próxima comunicación, pues yo voy a dedicarme a explicarlo personalmente. Como saben, mi estilo es ese. No me gusta que los alumnos me expliquen a mí las cosas, sino yo explicárselos y decirles un poco de la experiencia que he tenido. Pero nada más, pues échenme la mano leyendo previamente, para no estar todos partiendo desde cero. Pues antes que nada, la tarea queda muy clara. Descarguen el material, lean el primer tema, que es Introduction to Data Warehousing, y nos vemos en la próxima sesión de video. La tarea es esa. Mi compromiso es pues volver a enviarles algún contenido de esta forma y darles una explicación de los temas que ustedes previamente ya leyeron. Muchas gracias y nos vemos.